Amigos de Movimiento GT, tenemos poderosa conferencia de prensa por las autoridades del gobierno del Ministerio de Trabajo y Previsión Social sobre el tema del aumento del salario mínimo para el 2024, autorizado por el presidente de Guatemala, Alejandro Yamatei, en cadena nacional. Sin más que decir, veamos y analicemos juntos este video. Recuerda que tú tienes la última palabra y tus comentarios son importantes para nosotros. Muy buenos días a todos. Gracias por acudir hoy temprano aquí al Ministerio de Trabajo para poder acompañarnos en esta conferencia de prensa. Su labor, como siempre, es muy importante para poder trasladar estos mensajes a la población guatemalteca, que es a quien nos merecemos y a quien queremos darles a conocer las justificaciones de lo que ya ustedes pudieron observar, que salió el día de hoy publicado en el diario oficial y también a través de las redes tanto del gobierno del presidente Alejandro Yamatei como las del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, que es la fijación del salario mínimo para el año 2024. Me acompañan el día de hoy la viceministra de Administración del Trabajo, la licenciada María Isabel Salazar, y también me acompaña la directora de Estadísticas de Trabajo, la licenciada Michelle Rosales. ¿Y por qué ellas dos? Pues porque ellas estuvieron participando directamente y tuvieron bajo su responsabilidad la generación de datos que informan esta decisión y la dirección de las discusiones y tanto de las comisiones paritarias, porque como ustedes saben, las comisiones paritarias las integran representantes del sector trabajador, representantes del sector empleador, y las preside un inspector de trabajo, y la inspección de trabajo depende del viceministerio de Administración de Trabajo. Entonces tenemos una pequeña presentación, va a ser breve, en la cual vamos a hacer la explicación y ya posteriormente abriremos a un espacio de preguntas y respuestas para poder entonces resolver las dudas que ustedes traigan el día de hoy. Vamos a pasar la diapositiva, voy a dejar en este momento el uso de la palabra entonces a la señora viceministra. Muy buenos días, gusto de saludarlos y de saludarlas. El objetivo esencial de la fijación del salario mínimo es obviamente su cumplimiento, y es por eso que la intervención de la Inspección de Trabajo es sustancial. No solamente en el proceso de verificación del salario mínimo ya fijado, en el año pasado, que me permito comentarles que tuvimos un 84% de cumplimiento en relación al salario fijado en 2022 y su vigencia en 2023. Y una vez interviene la Inspección de Trabajo se logra un cumplimiento por arriba del 95%. Es decir, la inspección interviene, por supuesto, decreta las prevenciones y la sanción respectiva, pero se logra que el empleador pague el salario mínimo y lo ajuste, obviamente, al salario mínimo establecido. Eso quiere decir que la función de la inspección es sumamente efectiva, y es por eso que estamos iniciando y que ustedes tienen que tener conocimiento de la Inspección de Trabajo, que estamos dejando plenamente fortalecida con herramientas de trabajo tecnológicas y físicas para que la verificación del salario mínimo, tal y como lo dispone el acuerdo gubernativo de fijación del salario mínimo y por instrucción del señor presidente, tiene una función específica dirigida a la Inspección de Trabajo para su plena verificación, no solamente en un operativo, sino durante todo el año. Es decir, la Inspección de Trabajo tiene ya planificados sus operativos para el año 2024, y dentro de esos, el primer operativo que se desarrollará será en el mes de enero para la verificación de la segunda quincena del aguinaldo, en conjunto con el primer operativo de verificación de salario mínimo vigente para 2024. Y como ustedes sabrán, la Inspección de Trabajo quedó plenamente fortalecida con la adquisición de más de 382 equipos de cómputo, apertura de 10 ventanillas de atención a través del sistema de filas que nos permite controlar la gestión de las delegaciones. Esperamos que obviamente la siguiente administración se termine de fortalecer con el resto del sistema de filas que está programado ya también, y que se les dejará la información respectiva. La remodelación de los espacios que ustedes mismos pueden verificar tanto en Delegación Central, en donde se centró la mayoría de atención al público, es casi el 70% de la población trabajadora a la que recibimos en Ciudad de Guatemala, y es por eso que se priorizó Ciudad de Guatemala. La adquisición de más de 50 vehículos con la plena capacidad de poder asistir tanto al área agrícola, no agrícola, y obviamente el área exportadora de maquila. La gestión de un nuevo edificio en donde se le entregó a la unidad de edificios estatales, del Ministerio de Comunicaciones, los planos respectivos, la programación, los estudios de prefactibilidad, y los procesos se encuentran ya en pleno desarrollo para que sea una realidad el nuevo edificio de la Inspección de Trabajo frente a la Contraloría de Cuentas, cuyo terreno ya está adjudicado al Ministerio de Trabajo.
así como también, como ustedes fueron parte de la inauguración de la Escuela de Formación Especializada y Permanente para Inspectores, la cual pues se inauguró el día 12 de diciembre y que permitirá la capacitación de los 169 inspectores que actualmente tenemos en nuestras filas, pero que obviamente esperemos que este número vaya incrementando dentro de la disposición de la siguiente administración y que le permita una capacitación permanente en temas no solo relacionados con salario mínimo, sino en temas de macro y microeconomía, que son tan relevantes para la fijación del salario mínimo, siendo ellos presidentes de las comisiones paritarias, a ellos permitirles conocer estos datos, entenderlos y poder analizar los factores que son considerados para el tema de fijación del salario mínimo y llevar esto a la discusión es sumamente importante y es parte de la capacitación que dará la Escuela de Inspección. Así como también más de 50 intercambios a nivel internacional en diferentes países, 7 países distintos, en donde los inspectores se pudieron fortalecer, dentro de estos España, Argentina, Panamá, Chile y obviamente Costa Rica, entre otros. Y la idea es que esto nos permita mejorar la atención al público en relación a que, pues obviamente el trabajador pueda sentirse pues atendido, pueda sentir que se le resuelven sus inconvenientes relacionados con el tema del salario mínimo, que es el tema que nos está ahorita ocupando, y pues obviamente nos va a permitir también con la implementación del sistema de inspección, el cual queda implementado en el mes de enero, las realidades de aplicación efectiva del salario mínimo, de las cuales pues también la sociedad civil podrá ser usuario de solicitar dicha información al sistema y poder verificar la información no solamente en una conferencia de prensa, sino en verificación constante, y obviamente nos va a permitir identificar riesgos para poder desarrollar mejores planes operativos que le corresponderán a la siguiente administración, pero que le permitirá al Departamento de Estadísticas, a la Dirección de Estadísticas, tomar mejores decisiones para retroalimentar respectivamente a las comisiones paritarias y a la Comisión Nacional del Salario para el próximo año. Con esto lo que buscamos es el efectivo cumplimiento de las leyes laborales, que es realmente el objetivo esencial, es la restitución del derecho y el cumplimiento de la ley. Es decir, un salario mínimo que sea pagado y que sea efectivamente recibido por los trabajadores en su 100%. Eso es el objetivo esencial de un Ministerio de Trabajo que busque la aplicación de una política salarial realmente pues efectiva y construir una relación de confianza entre la población guatemalteca y los inspectores que permita pues obviamente el pleno cumplimiento de la normativa legal. Yo me quedaría por ahí, señor ministro. Gracias, viceministra. Previo a darle el uso de la palabra a la directora de Estadísticas, yo creo que en resumen, sin una inspección que funcione, la fijación del salario mínimo carece de esos dientes para poder hacerse cumplir y ser exigible por parte de los trabajadores. Entonces, por eso queríamos importante darles a conocer todas estas acciones que hemos tomado, que esperamos que el nuevo gobierno las continúe, porque han sido evidentes sus beneficios en relación a la gestión de los inspectores en el cumplimiento de metas que se les han ido estableciendo y de garantizar que los derechos que establece la ley les sean efectivos a los trabajadores. Y uno de esos derechos, de los más importantes, es obviamente el pago de salario y el pago del salario mínimo para aquellos que dependan del salario mínimo y no tengan salarios superiores. En continuación, le voy a dar el uso de la palabra a la señora Michelle Rosales, directora de Estadística, para que les explique y rehacer un poco de remembranza sobre lo que son las dos circunscripciones, 1 y 2, y cómo fue que se conformaron y nos llegamos a constituirlas. Gracias, señor ministro. Muy buenos días a todos. Efectivamente, pues recordar que las circunscripciones económicas, tal como las conocemos el día de hoy, fueron creadas por medio del Acuerdo Gubernativo número 285 del año 2021 y está totalmente respaldado también por el artículo 105 del Código de Trabajo. Estas dos circunscripciones, no olvidemos que es la circunscripción económica número 1, que la conforma el departamento de Guatemala, y la circunscripción económica número 2, que está conformada por todos los departamentos de la República, exceptuando el departamento de Guatemala. Como ya ha mencionado tanto la señora viceministra como el señor ministro, la decisión que se ha presentado el día de hoy es fruto de las discusiones que se dieron tanto en la Comisión Nacional del Salario como en las comisiones paritarias del salario mínimo para cada una de las circunscripciones. Y esta discusión conllevó una serie de análisis de criterios técnicos, de datos que fueron proveídos por las instituciones asesoras de la Comisión Nacional del Salario, entre las cuales se encuentran el Instituto Nacional de Estadística, la Junta Monetaria, el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, como las instituciones asesoras directamente, y también fueron invitados otros organismos que producen información y que realizan también un análisis socioeconómico de la realidad del país. Los principales criterios técnicos que fueron evaluados tanto en las comisiones paritarias como en la Comisión Nacional
destacan el comportamiento general de los precios de los bienes y servicios que son estimados por medio del índice de precios al consumidor, es decir, el tema inflacionario que fue proveído por medio del Instituto Nacional de Estadística, y el monitoreo mensual que ellos realizan de estos precios para tener una estimación del costo de vida a nivel nacional. También se tomó en cuenta datos de crecimiento económico estimado para el cierre del año 2023 por actividad económica. Se tomaron en cuenta, por supuesto, los niveles de productividad de la fuerza laboral guatemalteca, el crecimiento poblacional, no olvidando que el salario mínimo es un instrumento que busca la redistribución del ingreso y la mejora de la calidad de vida de toda la población en su conjunto. Y por supuesto también la capacidad de pago de los empleadores, que es quizás el elemento principal, primordial para poder hacer una diferenciación entre la circunscripción económica 1 y la circunscripción económica 2, considerando que todavía existe una importante concentración del empleo en el departamento de Guatemala, con diferentes capacidades también para la circunscripción económica 1 y la circunscripción económica 2. Hay diferente concentración del empleo y también diferente capacidad de pago de los empleadores por cada una de las circunscripciones, así que estos criterios y algunos otros que fueron también proveídos como un complemento por las diferentes instituciones y organizaciones fueron todas las que se tomaron en cuenta y las que el día de hoy pues dan ese fundamento técnico a la decisión que ha sido anunciada por el señor presidente de la República. La idea es que este se convierta en un sistema de fijación del salario mínimo que dé previsibilidad también a lo largo del tiempo a la fijación, pero sobre todo que nos ayude a tomar decisiones basadas en criterios técnicos. Gracias, ministro. Nuevamente recordar que el tema de las circunscripciones no fue un tema que surgiera de la noche a la mañana. Si se recordarán, en el año 2020 se empezó a hacer el estudio de la implantación del artículo 105 y cómo el artículo 105 efectivamente no estaba siendo cumplido, puesto que este establecía que debían haber una discusión del salario por circunscripción económica o por departamento, y no únicamente por actividades, lo cual era potestativo, o sea, poder discutirlo por actividades. Lo que hicimos nosotros después de encontrar ese análisis y que fortalecer, porque nosotros cuando encontramos en el Ministerio la Dirección de Estadísticas realmente no funcionaba, y fue uno de los primeros pasos, era fortalecer la Dirección de Estadísticas, crear los puestos necesarios, incluido el de la directora, a efecto de que pudiera empezar a procesar información y que esta información sirviera para poder ilustrar las decisiones sobre la materia, y no solo sobre esta, sino sobre otras políticas que hemos llevado a cabo en el Ministerio, pero que fueran políticas basadas en datos. Entonces, 2020 se hace la primera, estábamos en pandemia, si recordarán, no hubo un aumento de los salarios mínimos para el año 2021, pero sí se instruyó por parte del presidente que pudiera entonces analizarse la implantación del artículo 105. Durante ese año se analiza todo esto, entonces a final de año se establecen las circunscripciones económicas. Las circunscripciones económicas, entonces lo que permiten es en el año 2022 empezar a hacer una discusión por circunscripción económica y ya únicamente por actividad. Pasamos de 3 comisiones paritarias a 6 comisiones paritarias en el año 2023. Durante todo el año 2023 se hace un análisis ya pormenorizado, ya pasamos a esas 6 comisiones y se empiezan a ver las brechas que existen y la concentración tanto de empleadores como de trabajadores registrados en materia formal en el departamento de Guatemala frente a el resto de departamentos del país, y es así como en el año 2022 a finales pues se fija las salarios mínimos por primera vez para las 2 circunscripciones, circunscripción económica 1, el departamento de Guatemala, y circunscripción económica 2. En ese momento se fijaron de forma general los salarios con los mismos porcentajes, 7 y 5%. Habíamos tenido un repunte en la recuperación económica que se ha mantenido, vemos que hay una economía que está creciendo y la intención es que el ingreso también se reparta hacia los trabajadores de ese crecimiento que ha tenido la economía y con ello la necesidad de poder hacer este aumento. Hoy, en 2023, pues ese análisis fue aún más pormenorizado, con lo cual nosotros vemos un sistema que se ha quedado a nuestro juicio implantado y que le tendrá que dar continuidad a la próxima administración, y en consecuencia vemos también ya la posibilidad que nos dieron el manejo de los datos de tener algunas diferencias estadísticas, digamos porcentuales más bien, entre los diferentes circunscripciones y actividades económicas. Y es así, me voy a permitir leerlo, que como salió el publicado el día de hoy, las salarios mínimos para el año 2024 quedan fijados de la siguiente forma.
Para la actividad en la circunscripción económica 1, me refiero al departamento de Guatemala, para las actividades agrícolas, que representan alrededor de 25,000 personas, según lo que tenemos registro, puesto que el trabajo agrícola está concentrado en el interior del país, un 6% que tendría un salario total mensual, incluyendo la bonificación e incentivo, de 3.516 quetzales con 86 centavos. El salario no agrícola quedaría con un aumento del 6.6%, con lo cual quedaría un salario mensual de 3.634 quetzales con 59 centavos. El salario para la actividad exportadora y de maquila con un aumento del 6.6%, con lo cual quedaría un total para un salario mensual de 3.343 con un centavo, incluyendo la bonificación e incentivo. Y para la circunscripción económica 2, tendríamos entonces para la actividad agrícola un incremento del 4.3%, que para un salario mensual de 3.374 con 42 centavos. Para la actividad no agrícola, un aumento de 4.6%, para un total mensual con la bonificación incentivo de 3.477 con 82 centavos. Y finalmente para la actividad exportadora y de maquila, un aumento de 3.6%, para dar un total con la bonificación incentivo de 3.171 quetzales con 90 centavos. Empezamos a ver lo que era la pretensión que teníamos, una separación entre las dos aumentos del salario mínimo, que tendrán que irse progresivamente separando, y el objetivo de esto es poder hacer que industrias, sobre todo incentivas en manos de obra, que generen un empleo en mayor proporción, como por ejemplo el tema de exportador y maquila, empiecen a desconcentrar ese trabajo y llevarlo al interior del país, lo cual puede generar más oportunidades de empleo en el interior del país. Y esto, por supuesto, es una cuestión que tiene que ir creciendo progresivamente. Hoy el perfil ocupacional de muchos de los guatemaltecos que se encuentran en el interior del país, pues es un perfil para actividades técnicas o manuales, que corresponde, por ejemplo, a actividades de maquila. Y las personas con los servicios más desarrollados pues se concentran en el departamento de Guatemala, en la ciudad de Guatemala y algunas cabeceras departamentales. En el momento en que se fijaron las circunscripciones, también recordar que no teníamos datos precisos en ese momento para poder determinar que podía establecerse otras circunscripciones, identificando algunas cabeceras departamentales como Escuintla, Quetzaltenango, y algunas de ellas que podían tener alguna diferenciación. Yo creo que ese es un reto que queda para las nuevas autoridades, que va a ser a partir como un fruto de las discusiones y el diálogo tripartito, y sobre todo de la entrega de información, que fue lo que nosotros hemos dejado sentado en la administración del presidente Yamatei, en esta administración del Ministerio de Trabajo, de que es en base a datos que se tienen que dar las discusiones de los salarios. Entonces nosotros por ahí nos quedaríamos. Me gustaría que dejáramos de la apuesta, la diapositiva, la última, y que es referente a el acuerdo gubernativo que salió publicado el día de hoy, acuerdo gubernativo 307-2023, con la fecha de publicación que corresponde. Entonces estamos a la expectativa. Le pediría ahí a nuestro director de comunicación que vaya dirigiendo las preguntas para hacerlo de forma ordenada y poder ir resolviendo las dudas que ustedes tengan. Muchas gracias, señor ministro, por la información. En este momento damos la palabra a Ana Rosa, de Prensa Libre. Hola, ¿cómo está? Hoy sí le puedo responder, perdón que no pude ayer, pero bienvenida. Gracias, ministro. La consulta va respecto a por qué se está aumentando unos porcentajes menores al interior del país, si se basan en los datos del INE, y el INE hasta noviembre tenía datos de IPC y de inflación, donde si bien el porcentaje nacional era uno, el porcentaje por regiones o varios departamentos era mucho más grande la inflación. Esa es una pregunta. Y la otra es, en esta decisión todavía no se tomó el nuevo IPC y nueva canasta básica que dio a conocer recientemente el INE, y monto de canasta básica que baja con respecto a la que tenían en noviembre. Y la otra es en el caso de las actividades agrícolas. El sector del agro se había pronunciado que no estaba en posibilidades de un aumento en este momento. ¿Qué se analizó en ese tema? Gracias. Voy en orden, y tal vez si quisieran desarrollar algo más, tanto la viceministra como la directora, por favor, siéntanse en la libertad.
porque sí, es un hecho que hay más inflación, pero nosotros, según el estudio sobre salarios mínimos que publicó, si no estoy mal, en 2022, la Organización Internacional del Salario, establecía 3 características que debe analizarse de forma macro en relación a la fijación del salario mínimo. La primera de ellas es la universalidad, para que sea efectivo. No puedo fijar un salario mínimo que no se esté cumpliendo o que esté evidenciado ya sea por deficiencias en las facultades de verificación de cumplimiento, que es la inspección de trabajo, o por falta de capacidad de pago en relación a los empleadores o por algunas condiciones históricas, pero que no se esté cumpliendo. O sea, que la estadística nos evidencie que el nivel de cumplimiento es muy bajo, de formalidad en este caso. Lo que evidenciaron la CNEI, en este momento no voy a tocar, y con la segunda respuesta, espero a su segunda pregunta sobre los datos del INE nuevos, pero según los datos que sí nos sirvieron para ilustrar esto, que eran, por ejemplo, la encuesta nacional de ingresos, de empleo e ingresos, la ENEI del INE, establecían que hay una brecha más grande entre el salario mínimo fijado y el nivel de cumplimiento en el interior del país, y esto se agravaba aún más en materia agrícola. Esto quiere decir que aunque nosotros hubiéramos tenido la intención de dar un aumento aún mayor, el cumplimiento iba a seguir siendo bajo ya al momento del pago que se hace a los trabajadores. Entonces, aumentar un salario que no va a tener ese cumplimiento universal, pues representaba una dificultad. Y después esto se viene aunado a lo que usted hace en su tercera pregunta, que es, tiene que haber un equilibrio entre la salud, que es lo que salud en su materia amplia, digamos, y seguridad de lo que representa el salario mínimo, que es un ingreso digno para el trabajador y su familia, en contraprestación a la capacidad de pago de las empresas. Y ese tiene que ser el equilibrio que se debe guardar. Y finalmente, el otro criterio que se analiza es que el salario mínimo en efecto se esté midiendo en relación a que el jefe de familia sea el que le esté utilizando y sea el que tenga el ingreso. Si el salario mínimo le corresponde, por ejemplo, a un integrante de la familia, a un adolescente, estudiante que está contribuyendo, pero no es el principal aportante a la familia, entonces no se puede ver su efectividad en su conjunto. Entonces, analizando estos 3 elementos, pero sobre todo el tema de la universalidad, hacer un aumento en la misma proporción como veníamos practicándolo en el pasado, lo único que quedaba documentado en las estadísticas que fuimos estudiando era el crecimiento de la brecha entre el cumplimiento y la fijación. Por supuesto, esto no es la única política que tenemos, por eso quisimos empezar con el fortalecimiento de la Inspección General del Trabajo, porque ¿cómo vamos a contrarrestar esto? No es solo no reconociendo que sí hubo una inflación y que en consecuencia tiene que haber un aumento de salario mínimo, sino también cómo hacemos para que la inspección llegue más lejos y llegue a todos esos centros de trabajo en el interior y en donde hay más incidencia de incumplimiento. Y eso era fortaleciendo la inspección con cuestiones que parecen irrisorias, pero que realmente lloran sangre, en el sentido de que la inspección en el interior ni tenía vehículos. Entonces era muy difícil que un inspector de trabajo ubicado en la cabecera departamental viajara a un centro de trabajo en un municipio alejado si no tenía ni siquiera un medio para llegar ahí. Entonces, en la política de fortalecimiento de la inspección va unada a esta política de reconocimiento de brechas que existen, porque esa es la realidad del país que nosotros venimos a encontrar y que de alguna forma, con el elemento que nos toca, que es dentro de una política económica que tiene que verse a nivel más amplio con la creación de empleos, que eso tiene que ver con atracción de inversión extranjera, energía eléctrica, carreteras, etcétera. Es un conjunto de elementos dentro de la parte que nos tocaba como Ministerio de Trabajo, cómo podíamos aportar. ¿Y cómo lo hicimos? Pues reconociendo esas brechas y entonces estableciendo un crecimiento que de alguna forma, tal vez si es solo una persona, un trabajador, el incremento para un empleador no va a ser tan significativo. Pero si estamos hablando de una empresa que tenga un número de trabajadores que superen los 500 trabajadores y se hace a nivel ya de volumen, entonces un incremento de más de 150 quetzales pues ya le representa un incentivo para poder mover su empresa del departamento de Guatemala al interior del país, lo que esperamos que pueda generar dentro de otro conjunto de políticas que pueda entonces ubicarse en esos espacios. Eso sería respecto a su primera pregunta de las consideraciones que se tomaron para poder llegar a esta cifra en relación al establecimiento de un aumento mayor en el departamento de Guatemala que en el interior del país, cuando hay una inflación, como usted bien lo ha informado, y así lo informó el INE,
que difiere y que tal vez en el interior también es mayor. Pero en ese mismo sentido no es el único elemento que se toma, sino también el nivel de productividad, el nivel de crecimiento económico, el nivel de capacidad de pago. Y son ese conjunto de elementos más un agregado que le hicimos a la fórmula, que es estimar porcentualmente la brecha que existe en el cumplimiento del salario mínimo y el salario mínimo fijado, que pudimos llegar a estas cifras. No sé si usted quiere agregar algo. Gracias, ministro. Es importante recordar que esto fue una discusión tripartita que se dio todo el año en cada una de las comisiones paritarias. Y en el caso del sector agrícola, pues este tema salió, ¿verdad? Pero es como si nosotros hubiéramos tomado en cuenta únicamente el nivel de inflación. En el año pasado, la inflación estaba mucho más alta a diferencia de este año. Entonces, ¿qué pasa? Si únicamente tomamos un elemento, después ya no se puede retroceder, porque como ustedes bien saben, el salario mínimo es un mínimo de garantías que no puede ser disminuido. Y entonces los factores económicos de este año son distintos. El nivel inflacionario está en un 5% como meta inflacionaria, el año pasado estaba por arriba del 7%. Entonces las decisiones no se pueden tomar basadas en un único elemento, porque al final la composición de todos los factores económicos es el que muestra la realidad económica que debemos tomar en cuenta, no solamente un factor. Y esta discusión sí se tomó en las comisiones paritarias, y a diferencia de otras administraciones, esta administración propuso a través de un compendio estadístico el análisis de todos estos factores económicos que el señor ministro ya describió para cada una de las circunscripciones. Esa información sí le pediría a Comunicación que la colguemos en la página de internet para que ustedes puedan tener acceso. Alguna de ellas ya está, pero que esté plenamente colgada toda la información por circunscripción y actividad, para que vean ustedes el análisis de cada uno de esos factores que se tomó en cuenta durante la discusión de todo el año. Paritarias empezaron a sesionar el mes de marzo y tuvieron en algunas más de 10 sesiones con análisis y discusión de estos temas. No se puede tomar en cuenta un único factor. Segundo, obviamente tienen que tomarse en cuenta también factores esenciales como el crecimiento económico, el nivel poblacional, de población económicamente activa, incluso por circunscripción, que es muy distinta a Ciudad de Guatemala al interior de la República. Y el nivel inflacionario no puede decretar únicamente el factor de análisis para este tema. Y además de eso, como decía el señor ministro, la política de fortalecimiento a la inspección va a ser el factor clave para disminuir esa brecha de desigualdad en el cumplimiento. Muchas gracias. En relación a su segunda pregunta, yo creo que ya en relación a las actividades agrícolas ya lo respondió la viceministra, y ahora en relación a su segunda pregunta sobre si en esta decisión no se tomó aún la nueva metodología y la fijación del índice de precios al consumidor que acaba de publicar de acuerdo a la encuesta nacional de ingresos y gastos de hogares, el ENIC, la ENIC, el INE, y la medición y el nuevo establecimiento de la canasta básica per cápita y no como grupo familiar. La respuesta es no. Nosotros, como hemos y ha sido parte de toda la fundamentación de lo que hemos hecho, ha sido seguir los pasos que establece la ley. Y lo que establece la ley, como les hacía la remembranza de cuando se establecieron las circunscripciones y posteriormente se establecieron los salarios, teníamos que agotar un paso antes de otro. Y el paso que tuvimos que agotar para llegar a esto fue tener el diálogo tripartito a nivel de las comisiones paritarias y la Comisión Nacional de Salario. En el momento en que se tuvo el diálogo, que fue antes del mes de septiembre, que concluyó el 15 de septiembre con el envío por parte de la Comisión Nacional de Salario del dictamen que estaba nutrido en base a los informes que habían enviado cada una de las 6 comisiones paritarias, aún no se tenían estos datos. En consecuencia, será el nuevo gobierno el que debe analizar toda la metodología establecida por el INE, que yo no dudo que lo haya hecho de la forma científica. Entiendo que estuvo participando y fueron avaladas por los métodos más avanzados en la materia por la CEPAL, según lo que platicamos en su momento con la gerente del INE, y ella será, junto con el INE, quien tendrá que sentarse e ilustrar en la Comisión Nacional de Salario, y eso llegar a las comisiones paritarias para explicar las implicaciones que va a tener el establecimiento de la nueva metodología del análisis del costo de la canasta básica per cápita en vez de por grupo familiar, para la incidencia que tenga en la fijación del salario mínimo. Hay que recordar también que eso es uno de los elementos a tomar en cuenta, y que no es solo la canasta básica sino que también la canasta básica vital o la ampliada, y en consecuencia serán elementos que tendrán que tomar la próxima administración en conjunto con los representantes de los empleadores y trabajadores para lograr determinar entonces cuánto corresponderán los aumentos por cada una de las circunscripciones, atendiendo a estos nuevos datos que publicó ya la base del IPC, el INE, y que estarán publicándose ya la variación a partir del mes de enero, según el estudio del primer mes. Gracias. Muchas gracias, señor ministro. En este momento damos la palabra a Daniel Collín, de TN23. Buenos días, autoridades. Tengo varias consultas en torno al tema de salario mínimo. La primera es, hasta el momento, ¿cuál es el porcentaje o brecha de ingreso laboral promedio
con relación al salario mínimo, en este caso sería 2024. La segunda es en torno a cuándo estaría siendo publicado el nuevo acuerdo que actualizaría lo que es el tema de paga diaria para tiempo parcial. Recordemos de que se fijó un acuerdo que definía lo que son los montos de pago mínimo 2023. Me imagino que se tendría que actualizar los nuevos valores para paga mínima diaria 2024 para tiempo parcial, y si hasta el momento se actualizó el número de empresas que están incumpliendo con el pago en este caso del monto de tiempo parcial. Por último, en este momento, ¿qué coordinación se dejaría, tomando en cuenta que en enero se convoca a lo que son nuevamente las comisiones paritarias para iniciar nuevamente con el análisis de la paga mínima 2025? Gracias. Primero, la brecha, voy a darle el uso de la palabra a la directora de estadística, me voy a referir al tema del tiempo parcial. Como usted, yo hoy me permití leer cuánto es la proyección de pago mensual, pero como sale publicado en efecto en el diario de Centroamérica y en el acuerdo gubernativo que fue publicado el día de hoy, la fijación se hace por salario mínimo diario, y entonces se establece cuánto es la semana laboral compuesta por 5 días o más, y en consecuencia se hace la proyección de cuánto van a ser los días. Son 366 días porque tenemos año bisiesto del año 2024. En consecuencia, lo que se hace es una multiplicación. El salario mínimo fijado por día se multiplica por 366, se divide dentro de 12, y eso es lo que nos da el salario mínimo mensual. El salario mínimo, al establecerse por día, siempre y cuando no configure semana laboral, o sea, es que se trabaje menos de 5 días, puede establecerse la paga parcial, pero esa paga parcial en ningún caso puede ser menor al mínimo diario fijado. Y así lo hemos establecido y así lo hemos corroborado. Eso quiere decir que si una persona trabaja menos de 8 horas al día, tiene que tener el salario mínimo íntegro diario pagado. Y así es como se verificará por parte de la inspección. Después, ahí en el mismo acuerdo, y es importante aclararlo, se hace la referencia a que se tendrá, y si no se lo tiene ahí para la lectura íntegra, me voy a permitir leerlo solo para que usted para explicar bien esta parte. Si quieren, lo que yo encuentro esto, le voy a dar el uso de la palabra a la directora de estadística solo para informar sobre las brechas. Gracias, ministro. Bueno, primero aclarar cómo estimamos nosotros la brecha de cumplimiento o la brecha de pago con relación entre el ingreso laboral real y el mínimo fijado. Este análisis se hizo con datos del año 2022, considerando que era la última encuesta nacional de empleo e ingresos que está más actualizada a la fecha, y por tanto se comparó con el salario mínimo fijado para dicho año en las diferentes circunscripciones. Hay variedad de datos, exceptuando el dato para la exportación y maquila, recordando que esta actividad económica no aparece como una actividad dentro de la clasificación que utilizan las encuestas nacionales. Sin embargo, en el caso de la circunscripción económica 1, la brecha de cumplimiento, es decir, el porcentaje de población ocupada asalariada que en realidad devenga un ingreso laboral que está por debajo del mínimo fijado, era del 72.26% para el sector agrícola y del 55.48% para las actividades no agrícolas. Esta situación se agrava un poco más en el caso de la circunscripción económica 2. Para el sector agrícola, el porcentaje de población ocupada asalariada que devenga menos del mínimo es del 93.67%, y para el sector no agrícola del 75.3%, ¿verdad? Era lo que mencionaba el señor ministro, pues que sí hay todavía una brecha importante del cumplimiento, y donde se refleja también la diferencia de la capacidad de pago entre el departamento de Guatemala y el resto de los departamentos, ¿verdad? La brecha o el porcentaje de incumplimiento es bastante más elevado en la circunscripción económica 2, en el interior de la República, y sobre todo en las actividades agrícolas. Tengo aquí voy a permitirme darle lectura a la parte conducente para tratar de explicar el tema del salario parcial. ¿Cómo es?
del salario por hora. Del salario por hora. En la forma en que está redactado, que es la mejor forma que encontramos, se establece el salario mínimo. Voy a poner el ejemplo del salario mínimo para actividades agrícolas para la circunscripción económica 1. Entonces se fija el salario mínimo en 107 quetzales con 11 centavos diarios. Y eso se establece que equivalente a 3.276 quetzales con 86 centavos mensuales, que calculados por hora se pagará la parte proporcional que corresponda dependiendo de la jornada de trabajo que se elabore. Como usted sabe, hay 3 jornadas de trabajo: diurna, mixta y nocturna. 8 horas es el máximo que se puede trabajar en la diurna, 7 en la mixta y 6 en la nocturna. Entonces, lo que se hace es que nosotros no podemos fijar el por hora, sino que se dice, si usted trabaja 8 horas son 107, si usted trabaja 7 horas son 107, si está en la mixta, y si usted trabaja 6 horas son 107, si usted está en la nocturna. Entonces, ¿y cómo va a calcular entonces para el pago de la hora extra? Entonces lo que tiene que hacer es dividir ese salario diario de 107 dividido 6, 7 u 8. Y ese es el efecto de establecer ahí la referencia al por hora. No significa que las personas puedan trabajar o ser pagadas de forma proporcional si solo trabajaron 1 hora al día, porque nuestro sistema lo que refleja es que no puede haber un pago de salario menor al mínimo diario, aunque usted trabaje menos de las horas que contempla cada una de las jornadas. En consecuencia, espero que con eso haya quedado aclarada esa pregunta. Si no, usted me dice, y dejaría en el uso de la palabra a la señora viceministra para efecto de explicar cómo está el tema de el impago de las empresas y cuál ha sido el nivel de cumplimiento. Creo que lo mencionó, pero podría ser para aunar ahí. Sí, en relación a tiempo parcial, tenemos registrados más de 23,000 contratos a tiempo parcial en la Dirección General de Trabajo. Y lo que hicimos fue hacer una revisión de la mayoría de los contratos, o sea, revisamos más o menos un 70% de los contratos ingresados y de ahí giramos un operativo específico en donde vimos incumplimiento de tiempo parcial. Porque lo que hicieron las empresas o los empleadores, que eran individuales y jurídicos, era que elaboraban la semana laboral, lo que el ministro explicó, y solo lo partieron, prácticamente elaboraban de 8 a 12 y partieron el salario a la mitad. Eso no es legal, eso no es viable, eso no es tiempo parcial. El tiempo parcial es aquel que se elabora menos de la semana laboral, de conformidad con el artículo 102, literal G de la Constitución. Es decir, puede elaborar 4 días, 3 días, 2 días, y ahí podríamos dividir el salario. Si labora las 8 horas, va a ganar el salario mínimo diario. Si va a laborar 4 horas, el salario mínimo por hora en relación a esos 4 días laborados. Pero si el trabajador labora los 5 días, ya tiene derecho a devengar el salario íntegro semanal, dice la ley. Y si en consecuencia labora las 4 semanas, va a tener que devengar el salario mínimo, aunque trabaje 4 horas. Entonces, esa es la parte que nosotros lo que hicimos fue primero capacitar a las empresas, a los empleadores, nos acercamos a centros educativos y después de eso giramos el operativo. 580 inspecciones que reflejaron 75% de incumplimiento. Es decir, el 75% de los empleadores que fueron visitados fueron sancionados por el incumplimiento a la disposición del convenio 175 y en consecuencia al artículo 102, literal G. Sí, ministro, siempre de tiempo parcial, solo para actualizar entonces, con el nuevo monto de pago de salario que se ha fijado, que es salario diario, entonces se tendría que actualizar ese acuerdo bajo los montos que se están publicando, sería esto. Y por último, para no ampliarme, tomando en cuenta entonces esta gestión, ¿cuánto fue el aumento total comparado con la anterior administración de gobierno, tomando en cuenta que en el primer año de gobierno no se aumentó por el tema de la pandemia? Sin embargo, en 2022 sí existió aumento, 2023 bajo la nueva característica de circunscripciones económicas y ahora 2024 con este nuevo formato. ¿Cuánto sería entonces lo que deja a la administración de gobierno en torno al aumento de paga mínima diaria? Gracias. Gracias. En relación a su primera pregunta, no. Solo aclarar, en el tema del reglamento que desarrolla el decreto que ratifica el convenio 175 como norma del país, no se establecían montos. En consecuencia, no hay necesidad de hacer una reforma per se de ese acuerdo. Se establecía la forma en que debe aplicarse el tiempo parcial, que es lo que acaba de explicar la viceministra y su servidor. En relación a la comparación, yo tengo claro los números, el mínimo y el máximo, digamos, en respectivo la circunscripción económica 1 va a crecer en su conjunto, digamos, más de un 17.75% durante la administración del presidente Alejandro Yamatei. Y la circunscripción económica 2, más de un 12%.
En comparación, si no mal recuerdo, durante la administración anterior del presidente Morales, se había quedado congelado el salario mínimo para las actividades no agrícolas, perdón, agrícolas y de maquila, y únicamente había habido un aumento durante los 4 años de 4% para las actividades no agrícolas, porque ahí solo había una circunscripción. Igual vamos a verificar esos datos y con mucho gusto, Daniel, se los compartimos, pero sí vemos, y esto también corresponde a la buena gestión de la administración del presidente en materia económica, que lo que ha implicado y la resiliencia obviamente de los empleadores y trabajadores a partir de la pandemia, que lo que tenemos son y lo que nos dan las cifras y los datos es que ha habido un mayor crecimiento y ha habido un mayor crecimiento que fue el repunte después de la pandemia y posterior un crecimiento sostenido en materia económica, y nuestra intención con esto es que ese crecimiento, para que se dé, no es solo del capital, o sea, de los empleadores que son dueños de las empresas, sino es también producto, y sobre todo producto del trabajo de todas las personas que laboran en ellas. Y en consecuencia el reconocimiento de un aumento del salario mínimo es precisamente eso, que todas las personas pues sean beneficiarias de los frutos que da ese crecimiento y de la economía en lo que se viene comportando según los datos que arrojan el Banguat, el INE, etcétera. Muchas gracias, señor ministro. Y para terminar, dejo el uso de la palabra a Marcos Cahuex, de TV Azteca. Ministro, ¿qué tal? Viceministra y directora. Quisiera abordar el tema de el salario mínimo. Se habla por porcentajes, pero mucha de la población guatemalteca aún no entiende cómo está el porcentaje. Entonces, para aclarar de cuánto sería el incremento que se está hablando fuera del porcentaje. Y con la viceministra Salazar, pues usted indicaba que el 75% se está incumpliendo. ¿Cuáles fueron el sector donde más incumplió por esta norma? ¿Quiere que inicie yo? En relación al tiempo parcial, ¿verdad? Es decir, el incumplimiento en su mayoría fueron servicios educativos. Es decir, por eso nos acercamos a los centros educativos, le hicimos también una capacitación a través del Ministerio de Educación, porque lo que empezó a pasar es que los catedráticos, los maestros de los colegios pasaron muchos de tiempo completo a tiempo parcial, y muchos de ellos sin su consentimiento. Entonces eso traía pues obviamente un incumplimiento, porque si el trabajador no acepta ese cambio de condiciones, eso se llama despido indirecto, ¿verdad? Se cambian condiciones de la jornada, del ingreso. El artículo 20 del código dice que si un trabajador va a cambiar de condiciones, tiene que ser con su anuencia. Y entonces lo que pasó es que a los maestros los pasaron de tiempo completo, devengando un salario mayor incluso que el salario mínimo, a devengar salario por hora, y lo único que hicieron es disminuirles una hora, por ejemplo. Eran muchos de los casos que encontramos, pero trabajaban 5 días o 6. Entonces ahí tenían derecho a devengar el salario íntegro semanal, aunque les hayan disminuido una hora en su jornada y les pagaran por hora, me explico. Entonces eso fue lo que pasó. Centros educativos fue el mayor incumplimiento. Después encontramos algunos servicios financieros, pero después de la intervención de la inspección corrigieron el tema, y obviamente en el área de comercio sí encontramos también incumplimiento. Esos serían como los 3 sectores más de mayor incumplimiento en tiempo parcial. En salario mínimo, el mayor incumplimiento lo encontramos en el comercio informal, por supuesto. Sí giramos un operativo para comercio informal. Ahí fue el mayor incumplimiento del año pasado, pero todo el año se verificó el salario mínimo en todos los operativos de la inspección. Es decir, si iban a verificar bono 14, también verificaban salario mínimo. Si iban a verificar, en el caso de trabajadoras, mujeres trabajadoras, se verificaba salario mínimo. Y en global, en todo el año, el sector que mayor incumplimiento tuvo fue el sector informal, por supuesto. El segundo, teníamos empresas de seguridad privadas, que es el segundo más sancionado, y el tercero pues ya sería servicios en general. Yo me quedo por ahí, ministro, no sé si... Voy a ver, pues sí, los datos, si me permite, solo estoy viéndolos porque no teníamos aquí a la mano, pero tengo aquí las cifras. Para el salario, este es 2023, ¿verdad? Sí. Para el salario agrícola, en la CE... permítame. Me va a llevar un tiempito. Lo que podemos hacer mejor es que se los traslado ya por escrito, y con mucho gusto vamos a hacer, y me parece bien, y vamos a hacer la publicación ahí ya por medio de nuestras redes sociales de cuánto significa el incremento, para no dar un dato impreciso en este momento ya a nivel de real, ¿verdad? De quetzales que se va a incrementar al mes para cada una de las personas. Con mucho gusto lo hacemos, y a la brevedad se va a quedar aquí con la tarea de la señora directora de estadística, se lo trasladamos al director de comunicación y le pasamos los datos con mucho gusto. Perdón, ministro, tal vez solo recordar a los empleadores que actualicen sus centros de trabajo. Hay muchos empleadores que tienen la circunscripción 1 como centro de trabajo, pero prestan sus servicios en su centro de trabajo en el interior.
pues sí hacemos el llamado a que lo actualicen, porque la verificación del salario mínimo se hace por centro de trabajo. Es decir, si su sede social está en la ciudad de Guatemala, pero su centro de trabajo, damos de cuenta que es una planta de producción en Santa María y Ixtahuacán, se va a revisar el salario mínimo de la circunscripción 2, que es el centro de trabajo. Entonces, solo recordar ese tema a los empleadores para que hagan la actualización tanto en sus contratos de trabajo como en las planillas de seguridad social, en la página del ICS, que también ya contempla las circunscripciones como parte de su sistema electrónico. Y el último recordatorio es que las sanciones establecidas en el artículo 272 del Código para incumplimiento se fijan por el salario mínimo de la circunscripción 1 de actividades no agrícolas. Es decir, que todas esas multas se cuantifican en el salario para actividades no agrícolas de la circunscripción 1, que es el salario más alto de todos los que ustedes ven de los 6 fijados. Es decir, la sanción para que sea disuasoria es con la multa más alta, ¿verdad? Es decir, con el salario más alto. Gracias, ministro. Agradecemos a las autoridades del Ministerio de Trabajo por brindarnos. Este es el video, espero que les haya gustado. Recuerden dejar en nuestros videos tu poderoso me gusta, ya que es una motivación para llevarte más contenido. Suscríbete, activa las notificaciones, comparte en tus redes sociales favoritas con tus familiares y amigos. Recuerda que tú tienes la última palabra, tus comentarios es importante para nosotros. Nos vemos en el siguiente video. Adiós.